El tema de hoy es análisis exploratorio de datos espaciales. ¿Qué es esto? Es muy sencillo, es una fase previa a la aplicación de técnicas de análisis espacial que de alguna manera es obligada, ¿no? Para ello vamos a utilizar dos softwares. Primero vamos a utilizar OpenGeoda, que es un software libre desarrollado por Luc Ancelin y que nos permite hacer análisis de este tipo, ¿sí? De manera sencilla, ¿no? Tiene una interfaz muy práctica. En este caso, si nosotros abrimos el software, lo que se nos abre es primero una ventana de diálogo de acceso rápido, pero la cerré para que veamos primero la barra. En vez de que sea una ventana completa, lo que se abre es una barra y después, conforme uno solicita rutinas y análisis, se van abriendo otras ventanas. Entonces yo voy aquí a abrir, le voy a decir aquí, ¿no? Que me abra. Observarán que aquí nos ofrece la posibilidad de abrir diferentes formatos, formato MapInfo, formato ESRI, ¿no? Formato de muchos tipos, ¿no? Vamos a abrir un Shape, que es el formato nativo de ESRI, y vamos aquí a abrir este archivo que corresponde a las personas, a los jóvenes y niños de 15 a 25 años que ni estudian ni trabajan y que viven en la zona metropolitana del Valle de México, que es una de las zonas urbanas más grandes del mundo, ¿no? Entonces, la primera fase de este análisis exploratorio de datos es ver cómo está distribuido y organizado nuestros datos de este archivo, ¿no? Entonces, para eso, este software nos ofrece un menú que dice aquí explorar, ¿sí? Y le vamos a pedir primero un histograma, ¿sí? Y aquí le vamos a poner esta variable que se llama por NN, que es el porcentaje de ninis, ¿no? Y entonces el primer resultado que nos arroja es este, ¿sí? Entonces observarán que aquí nos va diciendo, ¿no? El porcentaje menor. Hay algunas, esto es por área de estadística básica, es una denominación del INEGI, y que si yo quisiera saber, por ejemplo, dónde están ubicados estos, que es la menor concentración, que va de 0 a 2%, son todos estos AGEPs que está aquí, ¿no? Si yo quisiera ver otra zona, el siguiente categoría, ¿no? Y así yo me voy, ¿cuáles son las zonas donde están más concentrados los ninis? Observarán que son las zonas que están de alguna manera alrededor de la Ciudad de México, ¿no? Entonces es interactiva estas dos ventanas, ¿no? Yo podría ver, ¿no? Por ejemplo, cómo están distribuidos, si de manera preliminar. Me voy aquí al menú mapa y le voy a decir que me ponga un mapa, ¿no? Por ejemplo, de cuantiles. Y yo le digo que me forme 5 grupos y le digo, le defino la variable, ¿no? Que es por NN, y ahí está. Y nos observa, lo que nos arroja es justamente un mapa, ¿no? Donde va, ¿no? Están organizados, ¿no? El porcentaje de ninis, ¿no? Entonces aquí el primero es de 0.7 a 10, luego de 10.1 a 13 y así sucesivamente. Yo podría, ¿no? Pedirle, por ejemplo, uno de los que por default nos ofrecen muchos softwares de información, de sistemas de información geográfica, y le digo que de cortes naturales, y observarán que nos dan resultados más o menos semejantes, pero con menos concentración de los colores más oscuros, ¿no? Yo le podría decir, ¿no? Que me dé uno de desviación estándar, ¿sí? Y entonces esto es lo que nos da, ¿sí? Y entonces observarán que ya si yo podría ver simultáneamente, ¿no? Los distintos formas de representación, ¿no? Voy a pedir uno de cuantiles también en 5 grupos y ahí está, ¿sí? Y entonces, bueno, esto es nada más un análisis exploratorio, ¿de acuerdo? Entonces yo podría, ¿no?
aplicar también otra rutina, ¿sí? Voy a cerrar todo esto y le voy a decir que aquí en Explore que me dé un diagrama de caja, y esta rutina me va a permitir a mí ver los datos básicos de este fenómeno, ¿no? Lo que vamos a ver aquí es lo siguiente. Ahí está, aquí está, ¿sí? Entonces lo que verán, en este diagrama de caja, ¿sí? Es aquí está, ¿no? La variable es por NN, el valor mínimo, ¿no? Aquí nos dice que el valor mínimo es 0.7 y el valor máximo es 60, ¿no? Y entonces aquí nos calcula la media, el promedio es 15.6, y yo podría, si selecciono, por ejemplo, esto es la mayor concentración, donde están los lugares donde hay mayor cantidad de ninis. Si selecciono esto, aquí me pone esto. Si sigo el siguiente grupo, que son estos, son los de alrededor, y si selecciono los de hasta abajo, son los que AGEPs que tienen menor cantidad de ninis, ¿no? Entonces este es un software, y hasta ahorita estamos apenas en la fase exploratoria de los datos. Entonces se trata de una variable de escala, ese es el requisito para hacer análisis exploratorio de datos, y además es una variable que va de 0.7 a 60, donde la media es 15.6, la mediana es 15.7, el valor del cuartil 1 es 11.2, del cuartil 3 es 19.9, ¿sí? Ahora vamos a hacer de nueva cuenta análisis exploratorio de datos espaciales a partir de otro software. En este caso es el ArcMap, ¿sí? Para poder hacerlo necesitamos tener activados dos cosas, ¿no? Nos vamos aquí a personalizar, al menú de personalizar, y debemos de verificar que aquí en el menú de extensiones esté activado la opción de análisis geoestadístico, ¿no? Ahí está. Entonces aquí vemos que está activado. En caso de que no lo esté, tienen que activarlo para que podamos hacerlo. Y aparte también en este mismo menú, pero en toolbars, ¿sí? En barras, deberá de estar bien activado el análisis geoestadístico, ¿de acuerdo? Y entonces la barra que corresponde es esta, ¿no? Donde viene este que dice Geostatistical Analyst, y aquí es donde vamos a aplicar nuestra rutina de análisis exploratorio de datos, ¿no? Entonces, si le damos aquí clic, observarán que hay un menú que dice explorar datos, ¿no? Le vamos a pedir de nueva cuenta el histograma, ¿sí? Y lo que hace es esto, nos abre una ventana de diálogo, pero nosotros necesitamos aquí especificar la variable en la parte inferior derecha, y si tuviésemos otros shapes aquí cargados, aquí tendríamos que especificar cuál sería el archivo, ¿no? Otra novedad de esto es que aquí nosotros podemos cambiar el número de barras, ¿sí? Aquí tiene 10, le voy a poner 20, ¿sí? Y entonces nos da un histograma más amplio, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es observarán que en la parte superior derecha aquí nos da las estadísticas básicas, ¿no? Son 5.397 AGEPs, el valor mínimo es 0.7, el máximo 6.7, la media es 15.1, y así vienen todas nuestras medidas de estadística descriptiva que en el otro software, el OpenGeoda, también posee, ¿no? Y de la misma manera, si yo quiero saber dónde están el menor porcentaje de ninis en esta zona metropolitana, marco esta, y son estos AGEPs. Quiero ver el siguiente grupo así, y así sucesivamente, y también puedo seleccionar varios grupos, ¿no? Que estos son los donde hay mayor concentración de estos jóvenes y niños que no estudian ni trabajan, ¿no? Este es la parte del histograma. Si ahora le solicitamos, ¿no?, de normal QQ plot, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es lo siguiente.
Esta es una gráfica donde, a partir del supuesto de que es un fenómeno humano y por lo tanto tiene una distribución normal, ¿sí? Entonces la línea recta corresponde a una curva normal, ¿sí? Y lo que se sale de la línea, ¿sí? Todos estos puntos son cada uno de los AGEPs con el valor de la variable que yo elegí, que en este caso es porcentaje de ninis. Estos se salen mucho de la media, todos estos que están aquí, ¿sí? Y son los que tienen la mayor concentración de ninis. Y por acá también tenemos otro grupo que se salen también de la media, y yo puedo elegirlos, y son estos, ¿no? Que son el menor porcentaje de ninis, ¿no? Este es una rutina semejante a la de OpenGeoda, nada más que está representada con una gráfica de curva normal en términos de QQplot, ¿sí? Ahora vamos a ver otra herramienta que no tiene el OpenGeoda, pero que es muy útil, ¿sí? Aquí nos vamos aquí, ¿sí? También a explorar datos, ¿sí? Y nos vamos a ir aquí a Trend Analysis, análisis de tendencia, ¿sí? Y entonces le vamos a decir aquí, ¿sí? Vamos a elegir en la parte inferior derecha, nos vamos aquí a porcentaje de ninis, ¿sí? Y voy a quitar todo esto, ¿sí? Y vamos a ver de lo que se trata, ¿sí? Voy a darle aquí un zoom para que me abarque, para que pueda yo ver de mejor manera esto. Aquí está, ¿sí? Entonces, lo que hace este software y esta rutina de ArcMap, ¿sí? Es lo siguiente. Tenemos aquí un plano de 3 dimensiones, ¿sí? Un eje de las X, un eje de las Y y una altura que es la Z. ¿A qué corresponde? El eje de las X y al eje de las Y corresponde a la ubicación espacial del fenómeno que nosotros estamos representando, que en este caso son AGEPs de la zona metropolitana del Valle de México, ¿de acuerdo? Entonces, si yo activo, ¿no?, los datos proyectados, ¿qué es lo que me muestra? Lo que me muestra es lo siguiente, ¿sí? Lo que me muestra es, voy a deseleccionar, ahí está, porque estaban seleccionados, ¿sí? La parte color rojo oscuro, ¿sí? Esta parte corresponde al lugar donde están ubicados cada uno de los AGEPs. De hecho, si lo viéramos en 2D, es como si estuviéramos viendo los centroides de cada uno de los AGEPs, ¿de acuerdo? Y entonces, si yo veo, ¿sí?, si yo estuviese viendo mi fenómeno con cada uno de los puntos del centroide de AGEP y la altura de esos centroides tuviese el valor de la variable que yo elegí, entonces eso es lo que se proyecta aquí en esta pared derecha, ¿sí? Y si yo lo estuviese viendo de sur a norte, ¿sí?, esta vista, ¿sí?, es de este a oeste, ¿de acuerdo? Y la vista de norte a sur es esta. Entonces yo lo voy a poner así, ¿sí? Y entonces ahora, ¿sí? Entonces estos serían los datos proyectados, pero, ¿sí?, ¿cuál es la tendencia en la distribución de los datos en función de la altura? Por ejemplo, si yo le pongo esto, aquí está, cada uno de estos ejes, ¿sí?, corresponde al valor de la variable en cada uno de los AGEPs, ¿de acuerdo? Entonces observarán, ¿sí?, que ahí está, ¿sí?, sale cada uno del lugar donde está ubicado y la altura de cada uno de estas líneas verticales corresponde al porcentaje de ninis que tiene cada uno de ellos, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es esto, ¿sí? Esa es la altura del eje, es correspondiente a al valor de la variable, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la tendencia en su distribución? Bueno, la tendencia en su distribución es esta. Le activo aquí esto que dice Trend and Projections. ¿Y qué es lo que nos dice? Si el fenómeno se ve de sur a norte, resulta que hacia el sur tiende a subir el porcentaje de ninis, tiende a bajar hacia el centro de la zona metropolitana del Valle de México, y cuando va hacia el norte tiende de nueva cuenta a disminuir. ¿Sí? Y ahora, si lo viéramos de este a oeste, entonces hacia el oeste tiende a subir, pero es más marcado su ascenso hacia el este, ¿sí?, de la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, esto es una herramienta muy importante porque nos permite distinguir, ¿no?, la tendencia en la distribución de este fenómeno en la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Si yo quisiera, ¿no?, llevarme esto, entonces tendría que imprimirlo. Yo podría, observarán que aquí tenemos la posibilidad de ingresarlo, ¿no?, a nuestro sistema, a nuestra salida final, ¿no?, donde dice aquí este botón que dice Add to Layout, ¿sí? Si yo le doy con este botón, me lo va a ubicar en la salida de mi mapa que hace este software, ¿no? O podría yo en su defecto, tal vez, ¿no?, esa es otra posibilidad, hacer un recorte, ¿no?, con una herramienta de Windows, ¿no?, que se llama herramienta recortes, y de esa manera yo podría llevármelo para verlo, ¿no? Si yo activo todas las posibilidades de aquí, observarán que entonces aquí vemos ya otro tipo de salida, ¿no? Entonces, este tipo de gráficas, en mi opinión, son muy útiles y son muy ilustrativas dependiendo del objetivo, ¿no?